Pues bueno, en primer lugar, gracias a todos los asistentes que ya estáis y a los que os vais sumando poco a poco. Como sabéis y un poco como habéis podido ver en el mail, esta es una sesión formativa que queremos ir replicando a lo largo de todos los meses desde Anfix, porque sabemos que al final, sobre todo el trabajo de vosotros, de los asesores, muchas veces, aunque los clientes o muchas veces incluso la propia sociedad tiene pues bueno, enlatado al asesor como esa persona que pasa facturas o que ayuda con temas puntuales legales, sabemos que sois mucho más. Entonces, como sois mucho más y lo que se pretende y se tiende cada vez más con la digitalización es a una profesionalización de este sector y a daros el empuje y el enfoque que tenéis, vamos a seguir o vamos a intentar seguir dando charlas de este estilo de la mano de primeras espadas, como en este caso con Carlos Ruiz y con Estela Martín, que bueno, Estela es la directora de comunicación de Syncro, que como bien conocéis todos, aparte de ser asesoría, son muchas cosas más, pero principalmente también son asesoría laboral, fiscal, contable y mercantil. Corrígeme, Carlos, si me equivoco. Sé que Estela también, pues bueno, tiene dilatada experiencia tanto en el ámbito de la comunicación como en el ámbito legal. La verdad que es una rara avis porque tiene lo mejor creo que de los dos mundos. La parte laboral la controla bastante bien. De hecho, también ha colaborado con diferentes editoriales jurídicas en la parte de redacción social. Y también tiene, como digo, esa faceta de periodista y comunicadora que nos hace, sobre todo en LinkedIn, en mi caso concreto, pues bueno, mucho más fácil entender las vicisitudes muchas veces del ámbito laboral. Y Carlos es el CEO, el director ejecutivo de Syncro y también un poco, pues bueno, la cabeza pensante que al final lo que hace es articular esa empresa que todos sabemos que trabaja también y que funciona también, ya no solamente porque ellos nos lo digan, sino también por toda la serie de premios que van recopilando mes tras mes, ¿vale? Entonces yo por ahora me callo, no quiero deciros nada más, la comunicación se la dejo a ellos y cualquier duda o cosa que necesitéis aclarar o incluso, pues bueno, como asistentes, cualquier duda que os pueda ir surgiendo a lo largo de la exposición, la podéis poner en el chat y yo directamente las aglutinaré para irse las lanzando directamente al final de la sesión, ¿de acuerdo? Pues bueno, Estupendo, muchísimas gracias. Pablo. Pues Nada, hasta antes que luego. nada, muchísimas gracias a Anfix por la invitación. Como os ha comentado Pablo, yo soy la directora de comunicación de Syncro Global Outsourcing. Creo que en este webinar es más interesante la aportación que os puede hacer Carlos como CEO que la mía. Al final, que una persona que se dedica a la comunicación hable de la importancia de la comunicación tiene menos mérito, con lo cual creo que os interesará más la parte del CEO, que me parece importantísima, porque al final la apuesta por la comunicación para que realmente funcione, tanto si es comunicación interna como si es comunicación externa, tiene que venir respaldada desde la dirección porque exige una serie de cosas, con lo cual el papel el rol que le quiera dar la dirección de la asesoría del despacho a la parte de comunicación es absolutamente estratégico para que el plan de comunicación funcione. Un poco a grosso modo, aunque lo que sí que queremos es poder responder a todas las dudas que tengáis, vamos a hablar un poco en mi parte de lo que es comunicación corporativa en la era de las redes sociales. Estamos en un momento en el que al final Internet, redes sociales, en particular nos vamos a centrar en este caso en LinkedIn porque pensamos que por el rol que cubren las asesorías, los despachos, al final es eminentemente profesional y LinkedIn es la red profesional por excelencia. Por lo tanto, dentro de la estrategia de diversificación de canales, pensamos que donde tiene que estar en primer lugar y de manera prioritaria una asesoría, un despacho, una consultora de temas fiscales, laborales, contables, tiene que ser en LinkedIn. Y yo creo que la premisa fundamental es que debéis de tener muy claro que en la era de las redes sociales lo que no se comunica no existe. Y si una empresa no está en redes sociales, tiene un problema y lo va a tener cada vez mayor a medio y largo plazo. Hemos pasado un poco, ¿no?, del famoso si no sale en la tele no existe, a si tu empresa no comunica en la era de las redes sociales no existes. Al final, lo que tenéis que plantearos si estáis planteando analizar o crear un plan de comunicación interno o externo o conjuntamente las dos cosas, lo primero que tenéis que plantearos evidentemente es cuál es vuestro punto de partida. Es decir, ¿habéis hecho ya algo en el plano de lo que es la estrategia de comunicación? ¿Habéis hecho algún tipo de acción? ¿Qué presencia tenéis ahora mismo en redes sociales? También analizar qué presencia pueden tener vuestros directores o las personas que en el despacho, en la asesoría, tienen perfil en redes sociales. Evidentemente hay que tener claro que las redes sociales personales son personales de cada uno,
pero es verdad que el tener una marca personal fuerte puede acabar ayudando e impactando positivamente en la imagen del despacho y de la asesoría. Y al final trazar un poco cuál es vuestra foto de partida. Si, por ejemplo, vuestra web está optimizada con criterios semi-SEO, porque al final la web es el primer canal de comunicación externa de cara a los clientes y potenciales clientes, es la carta de presentación de la compañía. Si tenéis ya perfil en redes sociales, qué tipo de perfil tenéis. Si estáis en el típico caso de empresa, asesoría, despacho, que se abrió un perfil, pero ahí se quedó y no se ha vuelto a actualizar, o si realmente ya tenéis un poco de trabajo hecho y sí que actualizáis y volcáis contenidos, qué tipo de canales utilizáis. Puede que ya estéis utilizando algún canal, pues alguna newsletter para clientes o alguna acción de emailing, o si trabajáis ya con alguna empresa pues de posicionamiento SEM o SEO. En definitiva, ¿cuál es vuestro punto de partida? Luego después, en lo que sería el ámbito de los grandes objetivos de un buen plan de comunicación, es cierto que evidentemente es bueno analizar la estrategia de comunicación interna y la de externa. ¿Por qué? Porque es verdad que en un momento en el que las redes sociales tienen tanto protagonismo, las fronteras entre lo que es la parte de la marca corporativa y las marcas personales de las distintas personas que integran el despacho a la asesoría se diluye un poco. Entonces, si paralelamente a la comunicación externa conseguís un plan de comunicación interna en el que expliquéis a los empleados, evidentemente, por supuesto, las redes sociales son personales de cada uno y cada uno decide si le apetece o no compartir las cosas que publica su empresa, su despacho en redes. Pero si les involucráis, por ejemplo, para que sean creadores de contenido, y al final es una baza muy interesante el que tengáis empleados que quieran ser creadores de contenido y que ese contenido que creen en sus distintos ámbitos de especialidad, pues fiscal, laboral, mercantil o en la parcela que hagan, y ese contenido se pueda volcar en vuestro blog, si tenéis un blog corporativo, un blog colgado en vuestra web de empresa, que a día de hoy es una de las herramientas de comunicación más potentes que puede haber, tanto de cara a clientes que ya tengáis en el despacho, como de cara a futuros clientes. Y al final, si conseguís aunar las dos partes, lo que es la comunicación interna, que además esto os ayuda a generar una imagen fuerte del despacho, a que los empleados, digamos, sientan los colores del despacho, de la asesoría, y paralelamente lo enlazáis con vuestra estrategia de comunicación externa, que puede ser, pues eso, a través de fortalecer el posicionamiento en redes sociales, comunicando cuáles son vuestros valores, comunicando bien cuál es vuestro portfolio de servicios y soluciones. Pues al final todo, digamos, que va haciendo que vuestra visibilidad vaya aumentando poco a poco. Al final los objetivos dependen un poco de lo que estéis buscando y hay que diferenciar muy bien entre acciones puntuales de comunicación y marketing de lo que es un plan de comunicación a largo plazo. Me explico, o sea, hay despachos asesorías que no tienen una estrategia como tal de comunicación, pero de repente se plantean ofrecer un nuevo servicio a clientes que nunca habían ofrecido antes y se plantean hacer una acción puntual de comunicación. Ahí no es necesario como tal un plan de comunicación, aunque evidentemente si existe un plan global, al final los resultados van a ser mejores. Ahí para acciones puntuales de posicionamiento lo que te tienes que plantear es si te compensa pues hacer una acción ya en la que requiera una inversión pues de posicionamiento pagado pues ya sea en redes sociales, a través de Google AdWords o similar. Un plan de comunicación es distinto. Un plan de comunicación no está hecho para responder a una situación de urgencia o que tú quieras posicionar un producto o servicio concreto o vender un producto que tenéis con un descuento o un servicio especial, ¿no? Supongamos que se modifica una norma y os planteáis ofrecer un servicio vinculado a esa norma. Eso solo requeriría unas acciones concretas que requerirían una inversión publicitaria, una inversión de posicionamiento X. Un plan de comunicación exige plantearse ahora mismo cuál es la situación del despacho de la asesoría, qué objetivos quiero. No es lo mismo que vuestro objetivo sea aumentar la visibilidad de la marca, que conseguir clientes a medio y largo plazo, que fidelizar clientes, o bien, que es algo que se está produciendo ahora, oye, es que estamos viendo que los despachos que son competencia directa nuestra están trabajándose su presencia en redes y nosotros nos estamos quedando atrás, con lo cual no nos queda otra que ponernos las pilas y empezar también a trabajar ese tema. Y luego, después tenéis que decidir algo muy importante, es quién va a ser la persona, o bien si lo vais a hacer vía contratación externa, que va a llevar el tema de comunicación.
Y aquí sí que es importante tener en cuenta una premisa: sois asesorías y despachos. Uno de los grandes problemas que existen en este ámbito es que a la hora de recurrir a una agencia de comunicación externa o a un freelance, pues al final la información jurídica requiere un tratamiento, como sabéis, delicado. No todo el mundo está preparado para comunicar determinadas cuestiones legales, y al final, si lo hacéis vía contratación externa, que por supuesto hay agencias especializadas, sí que mi consejo es que os aseguréis que la persona de la agencia o la persona externa que va a realizaros los contenidos, que efectivamente tenga una formación jurídica. Y mi consejo, por lo que he visto, es que al menos inicialmente, antes de dejarle que empiece a volcar contenidos por su cuenta, que realicéis un visado de esos contenidos, sobre todo cuando esté tocando temas jurídicos o temas legales que afecten a la normativa. Porque tenéis que tener en cuenta que si hacéis el esfuerzo de recurrir a una agencia y el post que saque, la noticia o el blog, si es que tenéis un blog de empresa, o el emailing que se haga a los clientes, sale con un error técnico legal, pues al final es que estamos haciendo un pan con unas tortas, porque al final el daño de recuperar eso y el daño a vuestra credibilidad es alto. Con lo cual tenéis, la primera decisión que tenéis que tomar es a quién, en manos de quién voy a dejar la comunicación de la asesoría o del despacho. También es cierto que no es lo mismo que os planteéis una comunicación más de lo que es la imagen del despacho, de transmitir vuestros valores, de transmitir los servicios que hacéis, a que estemos hablando de que queráis fortalecer lo que es la parte de contenidos. En el momento que queráis volcar contenidos y posicionaros vía contenidos de calidad, esos contenidos, salvo que la persona evidentemente tenga conocimientos técnicos o jurídicos y que estéis, por ejemplo, recurriendo pues, a un fiscalista, si es un tema fiscal, a un mercantilista, a un experto en protección de datos, o sea cual sea el ámbito de especialidad de vuestro despacho, pues que os aseguréis que esos contenidos desde luego cumplen los estándares de calidad y que no hay ningún error. Porque al final en este tipo de cuestiones, y lo que tú buscas es un posicionamiento, pues los errores se pueden pagar muy caros. Y luego, en cuanto a cómo tiene que plantearse una empresa su estrategia de comunicación, pues desde mi punto de vista debéis hacerlo paralelamente a ambas cosas. Trabajar la comunicación interna en el sentido de conseguir que vuestros propios empleados y empleadas del despacho quieran colaborar para que al final en la comunicación fluya y se animen a generar contenidos, porque al final tenéis que tener en cuenta que la gente que está trabajando en el despacho es la que mejor conoce su día a día. Cuestión distinta es que no tengan pues, un estilo de redacción periodística y haya que recurrir a una persona que le dé forma a esos contenidos, unificarlos, crear un estilo, digamos, editorial y demás. Pero si conseguís que los empleados se animen a escribir en el blog, en las redes sociales, al final esto ayuda a crear marca del despacho, y también personalmente a las personas que sean parte del despacho también les está ayudando a fortalecer su propia marca personal. Con lo cual, al final, van confluyendo ambas cosas: marca corporativa del despacho, va aumentando la visibilidad, va mejorando el posicionamiento, la marca personal, que a día de hoy todo el mundo, todos tenemos que trabajarla día a día, porque estamos en un momento en el que es muy importante trabajar la marca personal, y al final los resultados van llegando. Y siempre, pues por supuesto, con una visión a largo plazo. Salvo, como comentaba antes, que lo que os estáis planteando es, no, mira, yo es que de momento lo que quiero es, voy a crear un servicio nuevo y quiero lanzarlo. Entonces, para eso sí que es más recomendable pues, hacer más acciones tipo más SEO y plantearos qué inversión publicitaria le queréis dedicar pues, para aparecer primero en Google AdWords y que os posicionen bien para esa oferta concreta o puntual que queréis ofrecer. Hablamos luego de comunicación interna y externa y reputación corporativa. Al final, cada vez más, tanto los profesionales como los clientes, potenciales clientes, pues cuando quieren indagar un poco sobre qué hace una empresa, qué servicios ofrece, pues es que realmente los primeros canales que mira, aparte evidentemente de las recomendaciones que pueda tener pues de otros profesionales, son dos. Uno es la web de la empresa. Por eso es importante que dentro de la estrategia de comunicación lo primero que tenéis que hacer es revisar en qué estado está vuestra web. Parto de que ahora mismo todo el mundo tenemos una web, pero sí que ver si los contenidos de esa web están actualizados, si los servicios que se colgaron en su momento en la web realmente son los que seguís ofreciendo en el despacho. Si no tenéis un blog, pues plantearos crear un blog, que es un canal interesante de entrada de entrada de visitantes. De hecho, una de las puertas de entrada de acceso a la mayoría de las webs es a través del blog de empresa. Tú has colgado una noticia que puede resultar interesante,
un cliente o potencial cliente entra porque le ha interesado esa noticia y de ahí va saltando a otras partes de tu web. Y luego, bueno, sí, siempre es aconsejable pues, que la web esté optimizada con criterios SEM y SEO para que todo fluya. Es decir, tú puedes tener un contenido de calidad, pero si no está optimizado pues, con las keywords, las palabras clave y con unos mínimos criterios pues, de legibilidad, de comprensión, pues es difícil posicionarlo, sobre todo si tu tráfico es pequeñito. Con lo cual hay que intentar en la medida de lo posible pues, la cuadratura del círculo, ¿no? Y luego a partir de ahí, al final, tenéis que tener en cuenta que si conseguís dar una información interesante para los clientes o potenciales clientes que estáis buscando, al final eso os va a ayudar también a crear imagen de empresa, pues os van a percibir pues, como una empresa solvente que ofrece información interesante, con lo cual el mensaje que estáis trasladando es, si la información que ofrecen es interesante, pues los servicios que luego ofrecerán a los clientes serán igual o más interesantes que lo que estoy viendo a través de lo que escriben, a través del contenido que tienen o a través de la imagen de seriedad o de profesionalidad que veo a través de su web, o si tenéis otros canales de comunicación, pues pueden ser revistas corporativas, que ahora se está trabajando mucho, o un newsletter para clientes, o si hacéis algún tipo de emailing, pues cuidar un poco el mensaje, el tono y los contenidos. Y luego, ¿qué canales son los más adecuados para mi empresa? Que es una pregunta que también evidentemente dentro del plan hay que contemplar los canales. A ver, mi consejo al tratarse de despachos y de asesorías es, si queréis concentrar mucho y maximizar resultados, es centrarse fundamentalmente en LinkedIn, que para el sector de asesorías y despachos realmente es la red profesional por excelencia y por lo tanto es donde hay que estar. Eso sí, si sois un despacho que por lo que sea estás más ligados, por ejemplo, a un público millennial o centennial, sí que os aconsejo pues explorar otros canales, pues como puede ser Instagram, ¿no? Que es lo que utilizan los millennials, y si a lo mejor quienes os dirigís a un público joven, pues podéis llegar a través de canales que ellos pues utilizan más, o incluso hay algunos despachos pues más ligados a startups similar que están explorando TikTok y canales similares, ¿no? Más centrados en un público joven. Pero sí que es importante concentrar los esfuerzos, porque si partes de cero y empiezas a lanzar a todo tipo de canales, Facebook, LinkedIn, Twitter, y corres el riesgo de perder resultados. Sin embargo, en LinkedIn, además, como de hecho es la principal fuente de consulta en servicios profesionales y es la red profesional de por excelencia, pues al final es mejor empezar con un posicionamiento, crecer en LinkedIn y después trasladarte a otro tipo de redes. Pero evidentemente tenéis también que analizar cuál es vuestro público objetivo. Si vuestro público fundamental son público millennial y centennial, sí que igual es más conveniente que os centréis en redes sociales más de su estilo. Y bueno, la pregunta del millón, esto es, ¿no? ¿Cómo sé que mi plan de comunicación está funcionando? Esto a veces es verdad que sobre todo, ¿no? en temas financieros, cuando trabajas con financieros que están muy acostumbrados a números, es cierto que en comunicación también se pueden fijar KPIs, ¿no? E indicadores de resultado, y se pueden medir los resultados, pero es difícil conseguir que 2 más 2 sean 4, es decir, los indicadores serían, pues parto de 100 seguidores en LinkedIn, pues tras el plan de comunicación y las acciones, pues cada mes consigo ir aumentando en X seguidores, o bien también en interacciones que consigo, o bien, a ver, hay canales donde sí es más factible medir resultados. Si tú, por ejemplo, haces un newsletter para clientes, en ese newsletter lo vinculas al final, cuentas una información y dices, haga clic aquí para pedir información sobre este servicio. Tú das una información sobre las criptomonedas y luego dices, pues ofrecemos un servicio de análisis de criptomonedas. Si pinchan y te piden información, ahí ya estarías fijando un KPI, que es de ese newsletter cuánta gente ha pinchado en este enlace y cuántas peticiones de información me han llegado. Es decir, si es posible medir resultados. Lo que sí que creo que es importante que tengáis claro es que no hay milagros, y las estrategias de comunicación, salvo que, insisto, que lo que queréis es ofrecer un servicio puntual o vender un servicio concreto, deben verse a medio y largo plazo. Normalmente los planes de comunicación se trazan anualmente. Si nunca habéis hecho un plan de comunicación, pues es bueno hacerlo cada 6 meses y a los 6 meses valorar los primeros resultados. Esos primeros resultados también depende un poco de lo más o menos ambiciosos que seáis, porque tenéis que tener en cuenta que hay una serie de cuestiones. Evidentemente, es difícil cuando tú consigues un cliente nuevo o peticiones de información,
pues es difícil saber si te han llegado porque en su momento leyeron una información que les gustó y cuando les ha surgido la necesidad descuelgan un teléfono y contactan contigo, o si ha sido por otra causa. Pero al final sí que es posible valorar esto, porque luego al final tú cuando te sientas con un cliente, pues siempre puedes preguntarle, oye, ¿cómo nos has conocido? Pues a través de vuestra página web o a través de esta información, o porque os sigo en LinkedIn o os sigo en Twitter, o incluso, como se da cada vez más por el tema de la fuerza de la marca personal, pues mira, sé que X persona que en LinkedIn tiene cierta presencia, trabaja en vuestro despacho y como sé que trabaja en vuestro despacho, pues me ofrece una imagen de seriedad y de fiabilidad y me interesa a mí pues contar con vuestro despacho o pediros un presupuesto. Es decir, que en comunicación es verdad que hay una serie de intangibles que es difícil medirlos, que el ROI se puede obtener, claro que se puede obtener el retorno de la inversión, pero siempre con una visión a medio y largo plazo. Esto no es pongo a alguien a hacer comunicación y mañana me van a llover las peticiones de clic. No funciona así, o sea, hay que tener en cuenta un margen y sobre todo que el respaldo de la dirección es importantísimo. Y un factor también que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Como lo llamo yo, son los posibles, que no sean todos los casos, pero en algunos sí, los haters internos. Me refiero por haters internos es que os podéis encontrar, si nunca ha habido alguien que haya hecho comunicación, pues que de repente la propia gente del despacho de la asesoría diga, vamos a ver, con la que está cayendo yo aquí de impuestos hasta arriba, con normativa laboral que cambia cada 2 días, y no se les ocurre otra cosa que meter aquí a alguien a pasar su tiempo en redes sociales, ¿no? Esto en algunos casos se puede dar, entonces es importante si decidís apostar por la incorporación de una persona que lleve comunicación o bien por recurrir a una agencia de comunicación externa o a un freelance para que lleve temas de comunicación, explicar por qué creéis que es importante y por qué se puede traducir en beneficios para el despacho a medio y largo plazo, porque si no esa persona que lleve comunicación corre el riesgo de tener que afrontar a los haters, ¿no? Y tener que justificar por qué está existiendo dentro de la compañía. Por eso, y enlazo ahora con Carlos, es tan importante que la apuesta por la comunicación venga desde la dirección de la empresa. Os voy a dejar con Carlos y luego os contestaremos todas las preguntas que tengáis. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Estela. Presentación tan excepcional como siempre desde el deber ser. Yo ahora, como decía antes, os voy a contar un poco mi experiencia, nuestra experiencia en Syncro, con nuestros errores que los hemos cometido y los seguimos cometiendo y con nuestros aciertos que la mayoría de las veces no son nada más que muchas veces casualidades, porque aquí no hay nada científico ni nadie te puede garantizar que estás haciendo bien la comunicación, sino que muchísimas veces es ensayo-error, ¿no? Dicho esto, quería empezar primero agradeciendo a Amfix pues, que nos permita colaborar en este seminario esta tarde con ellos para tratar de aportar un poquito de valor al sector. Encantados de colaborar siempre con Amfix y muy especialmente gracias personales a Pablo por la flexibilidad en la gestión de este seminario. Tú y yo sabemos de lo que hablamos y quería agradecértelo en público personalmente. Cuando desde Amfix nos dicen, oye, ¿por qué nos contáis el tema este de la comunicación, que vosotros os movéis mucho en LinkedIn, en redes sociales, tal? Y hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿y por qué? ¿Por qué lo hacéis? Y yo siempre digo, ¿y por qué no? Porque puedo. Tan sencillo y tan rotundo como eso. Es decir, los temas de comunicación corporativa que cuando yo empecé a trabajar allá por finales del siglo pasado, eran cuestiones de las grandes compañías y que requería de una mega agencia detrás de creativos y de periodistas y de comunicadores y una inversión ingente en publicidad, en radio, en televisión, en la prensa escrita. Recuerdo que me contaban, no, porque la página de la izquierda es más barata que la de la derecha, porque cuando pasa el periódico tal. Es que eso ya no es así. Es que eso ya no es así. Es que ahora la comunicación la tenemos al alcance de la mano. Es que requiere una inversión mínima si no quiero meterme en líos. Con lo cual, la respuesta de por qué comunicas es tan rotunda como la que os decía antes. ¿Y por qué no? Porque podemos, porque debemos hacerlo, porque ya tiene casi las mismas posibilidades de impacto lo que escriba cualquier empresa grande que cualquier pequeña empresa, siempre que sea contenido de calidad, interesante, actualizado,
con un componente, lógicamente, un poquito de sal de generosidad en lo que estás escribiendo, porque es verdad que puedes estar dando soluciones a compañeros, a la competencia, claro, por supuesto, ¿por qué no? Pero es que las redes sociales y la comunicación en el siglo XXI va de esto, va de esto, va de generosidad, va de compartir, va de dar para recibir, da de sembrar poquito a poco, con lo cual yo siempre digo, Carlos, ¿por qué os metisteis en esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Nos metimos porque podemos. Es verdad que cuando empezamos en Sync a reflexionar sobre este tema, cuando yo empecé a reflexionar sobre este tema, me hacía alguna de las preguntas que podéis ver ahí en la pantalla, ¿no? Es decir, yo me decía a mí mismo, cuando voy a buscar un proveedor de algo, bien sea para mi empresa, bien sea para mi vida personal, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Dónde busco? ¿Dónde chequeo información? Cuando me voy a reunir con alguien o alguien me pide una reunión, antes había una llamada de teléfono, soy del banco Fulanited, soy de la editorial de no sé qué, soy de que quiero presentarte la mega solución que tenemos. Bueno, ahora lo siguen haciendo a través de correo electrónico, pero evidentemente yo creo que todos, antes de sentarnos en una reunión, buscamos en Google esa empresa, miramos su página web, buscamos en Google el nombre y apellidos de esa persona, miramos su huella digital, miramos sus redes sociales, por supuesto LinkedIn. Si quieres ir más allá, pues Facebook, que es más personal, o Twitter, si lo tiene abierto, Instagram, ¿por qué no? Seguro que mi hija de 17 años diría, papá, no seas viejuno, y TikTok también, ya nadie tiene Facebook. Bueno, pues ¿por qué no? Están empezando los de la generación Z a llegar, ¿no? al mundo laboral, y hay que tener en cuenta también ese público, no solo en el ámbito profesional, sino también como consumidores y como, ¿por qué no?, futuros directivos, ¿no? O sea que no te niegues a nada. Y cuando empatizas con esto, dices, oye, y cuando me busquen a mí, ¿cómo me van a buscar? Pues claro, pues van a buscar en Google, pues van a ver mi página web, pues van a ver mi perfil profesional en LinkedIn, pues van a ver los profesionales en LinkedIn que están trabajando en mi empresa, van a ver el perfil de LinkedIn de mi empresa, van a ver si nos movemos o no nos movemos, si publicamos o no publicamos, si somos activos o somos pasivos, si todo esto miramos, absolutamente todo. Y la impresión que te llevas antes de contactar, antes de escribir a un info, antes de escribir a un chat, o antes de escribir un correo electrónico, o antes de llamar, ya tienes una primera impresión de la compañía, ya tienes una primera impresión de la persona, ya tienes una primera impresión de los servicios que dan, de los valores que transmite, de las sensaciones que tiene la web. Nosotros tenemos gente que nos llama y dice, mira, he estado buscando asesorías, me gusta vuestra web. Y sinceramente, yo creo que nuestra web es mejorable, de hecho está en permanente revisión, Estela lo sabe bien, ¿no? Siempre hablamos de la revisión de la web y ya es la segunda que tenemos en poco tiempo, y probablemente tengamos una tercera en el año 22, porque siempre hay que estar moviéndola, ¿no? Y probablemente la anterior había gente que le gustaba y ahora hay gente a que no le gusta la actual, o viceversa, o bueno, no sabes cómo va a funcionar. Desde luego, lo que sí sabes es que tener una web viejuna da una sensación, no lo sé, no sé si esta gente me va a servir, no sé si está la última, y puede que lo esté, y puede que tenga grandísimos profesionales, y puede que tenga grandísima gente en la dirección de la compañía, por supuesto, pero la sensación que da, el escaparate que tienes puesto al mundo, antes los escaparates estaban en los locales comerciales, ahora las webs son un escaparate al mundo, te puede ir cualquier persona desde cualquier sitio del mundo. No es lo mismo entrar en una cafetería que en otra, no es lo mismo entrar en un bar que en otro, en un restaurante que otro, en una tienda de ropa que otra. Eso las marcas lo cuidan, y nosotros tenemos la obligación de cuidarnos, porque también somos una marca, también estamos en un escaparate de cara al público. Y esas fueron las reflexiones que nos llevaron a decir, oye, pues tenemos que cuidar esto, ¿no? Tenemos que cuidar esto. Yo creo que cuando trato de responder a las preguntas que ahora que tenéis ahí en esta segunda y última diapositiva, es que creo que ¿qué le lleva un CEO de una empresa del siglo XXI a apostar a la comunicación corporativa? A mí, yo lo que preguntaría es ¿qué le lleva un CEO a no hacer nada en esto? Eso es lo que a mí me sorprendería, sinceramente. Es decir, creo que todo CEO, creo que todo directivo, creo que todo profesional tiene la obligación de comunicar. ¿Y es una tarea más en tu día a día? Claro. ¿Y hay que dedicarle tiempo? Claro. Ojo, que luego Estela a mí me tira de la oreja porque no le dedico el tiempo que le tengo que dedicar, que sé que la vida nos come a todos, que sé que es mucho más complicado de lo que parece. Pero
creo que es una tarea en la que debemos de tener un tiempo. Con lo cual la pregunta no es qué le lleva a un CEO a hacer esto. Mi pregunta sería, ¿qué te lleva a no hacerlo? Si lo tienes ahí, si es gratis, si tienes que invertir un poco de tiempo y de esfuerzo, no tienes que dedicarle miles de euros a la comunicación. Lánzate, impulsa esto en la empresa. La tecnología es evidente que lo ha hecho hoy más sencillo, más asequible, más barato. Puedes llegar a todo el mundo. Antes la gente invertía muchísimo dinero, muchísimas de las pesetas. Yo soy de la antigua, me casé en pesetas, ¿verdad? Gastaban muchísimas pesetas, millones de pesetas en una campaña en radio y televisión y se quedaban en España. Tú pones algo en LinkedIn y el límite es la tierra. Todo el mundo te lo puede leer. Tienes la barrera del idioma. Y ahora, últimamente, las redes sociales están empezando con esas traducciones simultáneas que te están haciendo de ¿quieres que te lo traduzca? O sea, que ya casi ni siquiera el idioma es una barrera, porque el propio LinkedIn te lo está, o el propio Facebook, el propio Twitter te lo está traduciendo. Traducción mejor o peor. Bastante bien hecha, por cierto, últimamente, bastante bien hecha. Pero te está rompiendo esa barrera. Nosotros tenemos parte en inglés y parte en español, porque muchos de nuestros clientes son extranjeros. Y es un esfuerzo, evidentemente, escribir en inglés. Y seguro que escribimos mal el inglés, seguro que sí. No pasa nada. Si se trata de comunicar, no se trata de ser Shakespeare. O sea, no tienes que escribir Hamlet para poder escribir un post en inglés. No pasa nada, ¿no? Yo creo que el sentido de comunicar es precisamente que cuando alguien quiera buscarte, evidentemente va a elegir antes, al menos va a llamar a la puerta antes de una empresa que está comunicando, que es activa, que transmite una imagen de marca activa, que transmite que está a la última, que transmite unos valores corporativos, por supuesto. A mí una de las cosas que más me agradan como CEO es que a través de lo que publicamos en LinkedIn seamos capaces de tratar de difundir una serie de valores corporativos que pueden hacer el mercado empresarial y el mercado entre las empresas mejor. Y yo creo que ese es el camino. Ese es el camino, ¿no? Oye, pero esto tiene retorno. Sí, vale. ¿Cuánto retorno? No lo sé, no lo sé. No te lo puedo cuantificar. Lo que sí te puedo decir es que a día de hoy en Syncro, rara es la semana que no tenemos no 2 o 3 llamadas o correos electrónicos de gente interesándose por nuestros servicios. Reuniones ya de plantear servicios y ofertas que estamos lanzando. Yo no soy especialista en ventas, pero ya sabéis que el funnel, ¿no? Cuántas solicitudes llegan, cuántas ofertas haces, cuántas cierras. Cuanto más ensanches la entrada de ese funnel de ventas, mayor conversión tendrás. Con lo cual, es evidente que sí tiene un retorno y que sí estamos captando clientes porque tenemos presencia en redes sociales, porque comunicamos y porque tenemos un blog que Estela alimenta todos los días con 2 o 3 posts de actualidad. Ayer mismo tuve una reunión con un CEO de Irlanda que quiere contratar talento en España y que aterrizó con nosotros pues porque vio un par de entradas de nuestro blog en inglés, solucionándole o dándole una serie de opciones baratas sobre cómo empezar un negocio en España y se sentó con nosotros. Y podía haberse sentado, no sé, con cualquiera de las Big Four, con cualquiera de las grandes, pero yo soy un convencido de que en los despachos profesionales hay muchísimo talento y lo hacemos igual o mejor que cualquiera de las grandes. Con lo cual, yo os digo, sí, tiene retorno y sí, que tampoco es inmediato. Esto es pico pala, pico pala, pico pala, pico pala, un día, otro día, otro día, otro día. No sabes por qué y un post tiene muchísima divulgación. Otro crees que va a ser que lo va a petar y no sirve para nada. Esto es ensayo-error. Pero para tener aciertos hay que tener errores. Para tener errores hay que tener aciertos. Para eso tienes que escribir y tienes que lanzarte y tienes que ir haciendo pruebas y tienes que ir viendo cuál es tu público objetivo y tienes que ir midiendo un poco qué es lo que la gente más lee, qué es lo que la gente menos lee. Bueno, de todo esto en Syncro, como podéis suponer, se encarga Estela, que lo hace maravillosamente bien, ¿no? Sobre el caso de Syncro, ¿qué deciros? Pues mira, allá por el año 16 hicimos un primer intento. Teníamos un chico en Syncro que hacía desarrollo de negocios. Ahora no se dice ventas, ya sabéis, ¿no? Antes éramos gestorías, ahora después asesorías, ahora despachos profesionales. Los de ventas ahora son desarrollo de negocios. Bien, perfecto. Pues este chico hacía desarrollo de negocio. Entonces empezamos a lanzarnos
abrimos el blog en nuestra primera página web, abrimos nuestros primeros perfiles de LinkedIn, de Facebook y de Twitter. Empezamos a escribir algunas cosas con muy buena voluntad, pero con muy poco acierto. Con muy poco acierto. Con muy poco acierto. Nos servía para estar, es decir, que si alguien nos buscaba estábamos, pero era una presencia como muy pasiva. Tratamos de motivar al equipo para que escribiera entre ellos, incluso llegamos a hacer, me acuerdo perfectamente, un planning, ¿no? De, oye, si somos, pues en aquel momento no sé si éramos 10 o 12 o 13, no me acuerdo, en el despacho, digamos, oye, pues una semana cada uno te toca escribir una cosa al trimestre. Esto lo podremos hacer, ¿no? O sea, sacaremos tiempo para escribir una cosa al trimestre. Entonces hacemos una planificación. Esta semana te toca a ti, esta semana te toca a ti, esta semana... El primero que le incumplí fui yo. Yo fui el primero que le incumplí. No funciona. No funciona. Es muy complicado motivar a la gente o al menos a nosotros no nos funcionó. A lo mejor otros despachos, el otro día hablaba también con un compañero y le decía, oye, ¿y vosotros en los objetivos del año metís? Sí, Carlos, nosotros metemos que colaboren en el blog y por lo tanto eso tiene una retribución variable si consiguen escribir no sé cuántas cosas del año. Ni así, Carlos, ni así la gente escribe. Pues es difícil porque, y sobre todo en estos 2 años que llevamos de pandemia, bastante hemos tenido encima de la mesa los de fiscal y contable mucho, los de laboral ni os cuento, como para encima escribir en un blog. Si yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo, pero entonces hay que buscar otras soluciones. Este fue nuestro caso, buscamos otras soluciones. Dijimos, bueno, esto no funciona, por una serie de vicisitudes, aquel chico que estaba en desarrollo de negocio decidió voluntariamente dejarnos y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces yo recuerdo unas conversaciones con gente de mi equipo y les decía, tenemos que encontrar a alguien que sea licenciado en Derecho y que sepa algo menos algo de periodismo para escribir sobre el tema, porque un periodista le das una sentencia y te dice lo del otro día, ¿no? Lo de la Galicia profunda, y luego resulta que leías la resolución judicial y no tenía nada que ver. Lo decía lo de la Galicia profunda, pero no tenía nada que ver con el tema, ¿no? Es decir, ojo con los titulares de prensa. Aquí, Estela, te estoy un poco dando caña a tus compañeros, pero eso que sé que tú también lo haces, o sea que no hay ningún problema, ¿no? Quiero decir que ojo con los periodistas, necesitábamos bajar y hacer accesible lo técnico al público en general, porque las empresas que nos van a contratar no tienen por qué saber de lo nuestro, ¿vale? Y queríamos comunicar bien. Estela y yo teníamos relación profesional antes, unas editoriales donde ella estaba, yo colaboraba con ella y, chico, pues surgió la posibilidad de que Estela entrara. Os confieso que nuestro plan B era encontrar pues esa agencia, ese community manager que antes decía Estela, y que los hay muy buenos y que escriben muy bien temas jurídicos, pero como siempre también hay, permitidme y con cariño, mucho charlatán. Entonces, ojo a quién escogéis. Escoged bien, probad a los profesionales, pero si no queréis o no podéis incluir a nadie dentro de vuestra propia empresa, yo sí que os animo a que sea una persona externa y dedicada la que haga la tarea de escribir en el blog. Que vosotros lo podéis validar, como decía antes Estela, las cuestiones técnicas, que vosotros le podéis dar vuestra forma, que podéis darle los temas, que podéis darle las ideas, pero si no tenéis tiempo, externaliza tu tiempo. Que lo gestione otro fuera, no pasa nada. Lo van a hacer muy bien. Conozco un despacho de abogados de Madrid que no hacía nada, absolutamente nada, contrató una excelente profesional como community manager y en un año han conseguido pasar de 0, son 1.500 o 1.600 seguidores en este momento, y están empezando a hacer ruido en las redes. Un despacho que lleva más de 60 años de historia, o sea, un despacho viejuno y que se está adaptando perfectamente a las nuevas formas de hacer. Entró Estela, establecimos una estrategia de blog actualizado, bastante más actualizado en español que en inglés, pero también un blog en inglés, es decir, en Syncro hay una página con versión en castellano y otra versión en inglés. Y aunque las webs sí son prácticamente traducción la una de la otra, pero los blogs no, porque el público es distinto, es diferente, interesan cosas distintas, el cliente externo tiene otros intereses, otras inquietudes. Quisimos siempre que el contenido fuera muy neutro y muy riguroso. Es decir, en el blog de Syncro no vais a encontrar editoriales. No
vertimos nuestra opinión en nuestro blog. La tenemos. Muchas veces discrepamos. Muchísimas veces discrepamos de las sentencias de los juzgados y tribunales, pero no lo decimos. Es más, hemos recibido correos electrónicos de gente diciéndonos: no sé cómo publicáis esta aberración. Bueno, pues es que esta aberración está en una sentencia. Nosotros nos hacemos eco de esa sentencia. No hemos dado nuestra opinión sobre la sentencia. Si tú lees nuestros posts, no dan opinión sobre si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Son muy técnicos, muy rigurosos, muy jurídicos. A través de esto ha sido curioso cómo hemos ganado seguidores de calidad. Es decir, nos siguen grandes directivos de compañías importantes, nos siguen magistrados y jueces de lo social, nos siguen inspectores de trabajo, nos siguen altos funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social y comparten nuestras entradas. Y cada vez que esto sucede, lo celebramos como una fiesta dentro de Syncro, porque lo es, porque al final no dejamos de ser un despacho pequeñito, de Madrid, pero pequeñito, con muchas ganas de hacer las cosas bien y que grandes nombres compartan lo que escribimos, pues, ¿qué os voy a decir? Pues es gratificante, ¿no? Os tengo que confesar que nuestro presupuesto de publicidad en redes sociales, en LinkedIn y en Google es cero. Cero. No hemos gastado nada en AdWords, no hemos gastado nada en publicidad en LinkedIn, ni en Facebook, ni en Twitter. Cero. Esto es pico pala, día a día, trabajo, esfuerzo, trabajo en calidad y generosidad. Cero. No descarto que lo hagamos. No descarto que lo hagamos. Pero no lo hemos hecho. A pesar de lo cual, hemos conseguido que a día de hoy 7.800 seguidores en LinkedIn para nosotros es un triunfo, un absoluto triunfo, y que algunas de las entradas del blog hace pocas semanas alcancen 100.000 visitas de lo que estábamos contando. 100.000 personas escribiendo o leyendo lo que hay en una página de Syncro. Esto en el año 2018, cuando empezamos la aventura con Estela dentro de la compañía, era algo absolutamente impensable. Hubo unos tiempos en los que crecíamos tanto en seguidores que Estela por la mañana entraba en la oficina, antes de la pandemia evidentemente, y me decía: ¿seguro que no estás comprando seguidores? Y decía que no compro seguidores, que te garantizo que esto es así. Pero ha habido otras épocas en las que ha sido muy complicado seguir creciendo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Es decir, los algoritmos de Google, los algoritmos de LinkedIn, los algoritmos de las redes sociales son absolutamente insondables. Ríete tú del misterio de la Santísima Trinidad. El algoritmo de las redes sociales es muchísimo más complejo que todo eso. Se trata de probar y de trabajar y de seguir. De hecho, quería contaros, antes de las conclusiones, algunos casos curiosos que nos ha sucedido, ¿no? a lo largo de estos años. Recuerdo que nos llama una señora de Valladolid, por teléfono, con todo su morro. Es que la empresa de mi marido me dice que les llame a ustedes para que me expliquen por qué le quitan dinero de la nómina. Joder. A ver, señora, vamos a centrar el tiro. Entonces vas tirando el hilo, vas tal. Lo que estaba pasando, como nosotros hacemos nóminas, decíamos, será de algún empleado nuestro. Lo primero que le decíamos es: señora, no le puedo dar información por teléfono, no sé quién es usted. La información de las nóminas es confidencial, pero la mujer era de esta, sería de la de mi madre, poco más o menos así, insistente, quiero decir, de esta generación que un no les valía, ¿eh? Y entonces seguía pico y pala, entonces tirando de la lengua. Lo que pasaba era que trabajaba por una empresa que no era cliente nuestro, ni lo es, por cierto. A su marido tenía un embargo en la nómina, le estaban descontando el embargo, no sabían por qué era esa cuantía, y el director de recursos humanos de su empresa le habían dicho: mira, esta gente de Syncro lo explica en su blog, aquí tienes la entrada, ¿por qué no les llamas y que te lo expliquen? Y nos llamaba la mujer para preguntarnos que por qué a su marido le estaban descontando el embargo, ¿no? O nos ha pasado de, evidentemente, como sabéis, en las bases de datos jurídicas, en las sentencias que se publican, se omiten los nombres de las personas físicas. No así de las jurídicas, cosa que habría que discutir sobre ello. Es decir, en una sentencia laboral el nombre de la empresa real suele aparecer, pero el nombre de la persona demandante o demandada o codemandante no aparece, ¿no? Y nosotros nunca ponemos el nombre de nadie en el blog, jamás.
las sentencias ponen nombres ficticios, nosotros jamás. Pero si alguien escribe sobre una sentencia tuya, sobre un caso tuyo, y tú lees esa entrada, te identificas y sabes que esa sentencia y ese caso es el tuyo. Y nos ha pasado de que nos llame la gente diciendo, ese es mi caso, ¿cómo os atrevéis a publicarlo? Le tenéis que borrarlo, la protección de datos. Y le decimos, a ver, lea la entrada, usted se ha identificado, pero no hablamos de usted, no se dice que es usted, no sabe, es más, no sabíamos que era usted hasta que usted nos ha llamado. O sea que, tranquilo, ¿no? O sea, nos ha pasado también algún compañero abogado que nos dice, oye, esa sentencia que habéis publicado es de un caso que llevo y a mí todavía no me la han notificado, ¿me la podéis pasar, por favor? Y evidentemente se la pasamos, ¿no? Se la pasamos. Nos pasa en algunas ocasiones que Google comparte entradas de nuestro blog como si fueran noticias. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. No sabemos por qué sucede esto, pero sucede. ¿Qué nos ha pasado también? Y esto hace poco, pues que hay prensa especializada, prensa económica, que ve alguna entrada de algún tema novedoso y toma nuestro blog y lo copia y lo pega sin hacer referencia a que es nuestro blog. Lo que pasa es que cuando coges los dos textos y es un copia-pega, dices, en fin. Y entonces, bueno, pues nos tomamos la molestia desde Syncro, amablemente, de agradecerles que hagan difusión de nuestros posts, pero que les pedimos que para la siguiente que no estaría de más que nombraran la fuente, ¿no? Y de hecho, pues esta semana creo que ha sido, Estela, esta semana me compartiste una noticia de no sé qué prensa, creo que era regional de Murcia, que compartía una noticia de nuestro blog y hacía referencia al asesor que había escrito sobre ella y hablaba de nosotros. Es decir, publicidad, una vez más, en prensa a coste cero. A coste cero. Y nos ha pasado que nos han llamado de prensa para pedir opiniones sobre determinados asuntos. Es decir, que estas cosas suceden, con lo cual, y ya voy concluyendo. ¿Es rentable? Sí. ¿Hay retorno de esa inversión? Sí. ¿Cuánta? No lo sé. No tenemos capacidad de medirlo, pero tiene retorno a la inversión. Sé que Syncro, desde que hacemos esta política, es una marca más conocida en el mercado que antes. Tengo amigos, abogados, antiguos compañeros de la carrera que me dicen, Carlos, cada vez que hay alguna búsqueda en Google, no sé cómo las apañáis, pero salís en los primeros puestos con alguna entrada a vuestro blog. Pues de eso se trata. Efectivamente, de eso se trata. Y eso no es de hoy para mañana. Llevamos 3 años y medio ya con esta estrategia de pico pala, pico pala, pico pala. Os puedo decir que además del retorno a la inversión es gratificante. Que la gente conozca tu marca, que haya periodistas que te llamen, que haya gente que te llame y que contrate tus servicios por lo que has escrito, por lo que tienes en la web, por lo que dices en LinkedIn, por cómo lo dices en LinkedIn, pues sinceramente es gratificante, como yo estoy convencido que para Estela como responsable de comunicación también. Nos llegan clientes. Y ya sabéis que en las asesorías los clientes normalmente están muy fidelizados, con lo cual la rentabilidad es difícil de medir a corto plazo porque consigues un cliente por una acción concreta de hoy, pero ¿cuántos años vas a tener ese cliente? Con lo cual, yo que soy de letras me cuesta hacer ese retorno de la inversión. Como conclusión, y antes de pasar a si hay alguna pregunta, que estaremos encantados de responderlas. Para nosotros, esta aventura ha sido positiva, gratificante, estimulante y no nos queremos quedar donde estamos. Queremos seguir trabajando en ello, mejorar nuestra web, mejorar nuestro blog, mejorar las entradas que hacemos y llegar a más todavía si cabe. Creo que estás en mute, Pablo. Sí, no te oímos. ¿Me escucháis ahora? Ahora, Sí, perfectamente. Sí, que es que tengo doble micro por si acaso y debe ser que me he desmuteado en uno y no en otro. Que como os decía, me han ido entrando bastantes preguntas en el chat personal. No obstante, como os voy a ir lanzando algunas, si el resto de asistentes quieren ir poniéndolas por el chat general, también no habría ningún tipo de problema. La primera que nos lanzan, bueno, primero nos agradecen, o mejor dicho, os agradecen a vosotros la ponencia. La verdad que les ha parecido por regla general muy interesante. Y me comenta uno de los asistentes que qué recomendaríais para una asesoría precisamente pequeña, empezar por una materia, es decir, empezar a lo mejor por la especialización en laboral, fiscal, contable, mercantil, fusiones, lo que sea,
o empezar a publicar más a nivel general? Entiendo que lo dicen un poco más de cara a lo mejor al algoritmo de LinkedIn y demás, pero no sé en vuestra opinión qué sería lo más interesante. Normalmente en LinkedIn funciona mucho mejor lo que es la información más personalizada que la información general, porque tenéis que tener en cuenta que información general hay muchísima. Información especializada sobre un tema es menos, entonces al haber menos tienes más posibilidades de tener un mejor posicionamiento. Y sí que es bueno también ir intercalando esa información especializada con algún tipo de información pues, de los servicios que pueda ofrecer vuestro despacho o vuestra asesoría. Siempre redactado de una manera pues, más rigurosa y que no tenga un excesivo tufo publicitario, digamos. Totalmente de acuerdo con Estela. Yo no soy gallego, soy de Bilbao, aunque llevo muchos años viviendo en Madrid, pero yo lo que te diría es, ¿qué imagen quieres transmitir? Y respóndete a eso. Y en función de la respuesta, lánzate a eso. La línea de negocio más fuerte para mí es el laboral. Tírate ahí. Empieza por eso. Luego escribe de otras cosas. No, aunque soy muy fuerte en laboral, quiero reforzar el tema fiscal y contable. Lánzate ahí. No hay ningún problema. Nosotros empezamos con temas muy especializados y Estela cada vez escribe más sobre temas de interés empresarial y corporativo, no necesariamente jurídico, laboral, fiscal y contable. O sea que animaos a escribir. Lo importante es empezar. Esa es mi respuesta como, digamos, como CEO. Pues precisamente en relación a eso, y sí que es cierto que estoy saltando algunas preguntas porque hay otras que están muy relacionadas, eh, una persona, un asistente, nos comentaba que qué opinión tenéis precisamente de cara a la comunicación el tema de la especialización, es decir, que la asesoría en lugar de a lo mejor ofrecer un servicio más generalizado más, o más a nivel general, valga la redundancia, a través de esa especialización en la comunicación también tienda hacia una especialización dentro de los servicios que ofrece. No, a ver, el problema, si tú eres una asesoría que tocas 8 campos distintos, pues puedes ir sacando información de cada uno de los 8 campos. Ahí sí que es verdad, juegas a favor, pues que al final tienes más posibilidad de tener más seguidores, puesto que si tocas 8 campos, al final atraes a gente de 8 campos distintos y puede ir más lento en el sentido de que si hoy das mercantil, mañana fiscal, pasado laboral, al otro protección de datos, al otro propiedad intelectual, pues al final probablemente tardes más en ganar posicionamiento, pero sí que es verdad que a tu favor juega el que evidentemente si en tu despacho en vez de 2 áreas tocas 8, pues tienes muchas más posibilidades de tener más seguidores. O sea, porque nosotros tenemos un volumen muy alto de seguidores teniendo en cuenta que nos hemos focalizado fundamentalmente en fiscal, contable y servicios laborales. Pero si tú tienes más áreas, pues tienes más posibilidad de tener más seguidores. Como Perfecto. como dice Estela Pablo, todo depende de la estrategia que quieras seguir. Vale, Y luego, perfecto. si Luego dentro, insisto, si dentro de esos 8, por la razón que sea, tú ahora mismo quieres posicionar en concreto una de esas 8 o 2 de esas 8, entonces focalízate en esas 2 áreas. Intenta que la gente del despacho que lleve esas 2 áreas, pues que también escriba, porque además, si al post que publicas tú en tu LinkedIn del despacho consigues que las personas que lleven esa rama se animen a compartir ese post o a escribir otros relacionados bajo su perfil personal, pues al final digamos que todo va creando comunidad, porque aunque evidentemente, insisto, por supuesto las redes son de cada uno y cada uno decide dónde está el límite y si quiere compartir o no. Esto sí que hemos sido tremendamente respetuosos, tenemos empleados que se han volcado y que se han convertido en prescriptores de la marca y fenomenal, ¿no? Y hay otros que nunca publican nada de la marca y hay que respetarlo puesto que las redes son de cada uno. Pero si tú consigues además que alguno quieras que se anime a escribir y que además en su red publique algo y que te ponga un link a tu blog, pues estupendo, porque al final son los seguidores que tengas tú, más los seguidores que tenga él, etcétera, etcétera. Y así funciona en las redes. De hecho, en esto concreto, déjame decir, Pablo, que antes he exagerado un poco en el sentido de que decir que nadie escribe en sincro, pero es verdad que hay compañeros que a veces le proponen a Estela, tienen un problema adelante con un cliente y piensan que puede ser interesante y escriben sobre algo, ¿no? Y es curioso porque los posts que escriben los compañeros normalmente lo petan. Y es porque, claro, es que son los problemas reales de los clientes, de las empresas del día a día. Normalmente es algo que está en ese momento en boga, de moda, o un problema concreto que haya en esa semana o ese mes, ¿no? Con lo cual es verdad que cuando escriben los compañeros es muy, muy, muy importante y le pega un subidón al blog y a las redes importante.
Perdón, precisamente ahora nos viene una pregunta de una persona que, por lo que pregunta, yo creo que ya ha empezado con sus pinitos, como digo yo, dentro de LinkedIn, porque nos dice que vosotros qué recomendáis. Según la experiencia que tiene él, dice que las publicaciones que hace él o gente de su equipo tienen bastantes más repercusiones que en principio las publicaciones que salen, perdón, directamente desde su página de empresa. Que si A esto ver, es esto así es por la así. general. Sí, esto es así por su regla general, pero también al final como despacho tenéis que tener en cuenta que lo que os interesa es posicionar vuestro despacho y vuestra marca, que eso no quita para que evidentemente al final siempre tiene más tirón, sobre todo por cómo funciona el algoritmo de LinkedIn, las cosas que publica una persona que las cosas que se publican desde un perfil corporativo. Pero no debéis descuidar que hay que trabajar el perfil corporativo por una razón, porque los profesionales hoy están en tu despacho o asesoría y mañana a lo mejor no. Está muy bien, por supuesto, que los profesionales que están en el despacho tengan una visión y una visibilidad y que su marca personal sea visible, porque al final muchas veces la gente dice, oye, esta persona que en LinkedIn me gusta, la sigo, pues yo llamo a tu despacho porque me ofrece una imagen de seriedad y de profesionalidad. Pero no perdáis de vista que aunque los posts publicados en el LinkedIn corporativo o en la web tengan menos visibilidad, hay que seguir trabajando eso porque lo importante, y esto sí que hay que tenerlo en cuenta, es la marca. Si encima tú consigues que tus empleados y empleadas vivan tu marca y te la posicionen porque libremente ellos quieran posicionarla, que además también se está ayudando a posicionarse a ellos, o sea, esto es una especie de win-win fenomenal. Pero no descuides que aunque la visibilidad efectivamente es menor en un blog corporativo, hay que cuidar el blog corporativo y el posicionamiento corporativo porque al final el trabajador se puede ir, pero la marca permanece. Vale, perfecto, Estela, muchísimas gracias. También preguntan, y yo creo que estaba un poco más enfocada a lo que ha comentado Carlos, y que ya te adelanto que además lo han preguntado varias veces sobre el tema de las Big Four, que si verdaderamente consideráis que puede ser una herramienta real para poder competir contra ellas, ya que ahora mismo sabemos que se están metiendo mucho en el mercado más pequeño y demás. Si vosotros habéis notado que gracias a eso estáis consiguiendo una diferenciación con respecto a este tipo de perfiles o de empresas. Qué difícil, Pablo. A ver, esto es como David contra Goliat, sin ninguna duda, ¿eh? Es decir, que Syncro es una gotita en el océano comparado con cualquiera de las Big Four y con cualquiera de las Big que están por debajo de las Four. O sea que esto no tiene parangón, ¿no? Lo que pasa es que yo sí que creo que es difícil competir con otras armas que no sea esta. Y de hecho a nosotros nos pasa, es decir, nosotros he de decir que hay clientes que al final están eligiendo entre una Big Four y nosotros para los servicios locales de España. Hay veces que cuando busca servicios, digamos, a nivel europeo en varios países o incluso en varios países del mundo, pues no podemos competir con eso. Yo no puedo competir con que una Big Four pueda levantar un teléfono y solucionarle un tema fiscal igual en España que en Francia o que en Irlanda. No puedo competir con eso. Pero en los servicios locales en España sí puedo competir con eso. Y hay empresas que están empezando a darse cuenta que en los despachos profesionales más pequeños hay mucho talento muy bueno que lo pueden hacer igual o mejor que una Big Four y a precios bastante más razonables que las Big Four. Con lo cual, a mí me parece que sí, la respuesta es sí, pero es una labor titánica, ¿eh? Es David contra Goliat. Perfecto. Carlos, pues justamente una pregunta que además parece que las vamos concatenando a propósito, pero te prometo que no es así. Nos preguntaban precisamente tema de talento. Si habéis detectado que con el tema de estar más en redes sociales y más ahora que sabemos que sobre todo los perfiles más senior y más técnicos pues están altamente demandados con todo el tema de teletrabajo, etcétera, etcétera. Si vosotros notáis que verdaderamente el tener esa presencia en redes os facilita para que tengáis una atracción de talento más alta de la que a lo mejor lo teníais anteriormente. Sin ninguna duda, sí. Es decir, en la atracción en la fase inicial de enamoramiento, una selección de personas, una fase de selección no es nada más que una fase de enamoramiento para ver si nos enamoramos y si nos comprometemos un poco más allá, juega una labor fundamental. Es decir, no es lo mismo ir a una entrevista de una empresa, con todos mis respetos, que no tiene ninguna visibilidad, que no la conoce ni Perry, a ir a una empresa
que ves que tiene presencia, que tiene seguidores de calidad, que lo comparten, que es activa, que da una sensación de modernidad, de positividad, de estar a la última, de querer enganchar, con lo cual nos pasa, además, aquí permíteme con un poco de modestia decir que tratamos nosotros de divulgar nuestros propios valores corporativos. Uno de los valores corporativos de Syncro es que nos importan las personas y que tratamos de ser muy respetuosos con nuestros profesionales y que estamos certificados como empresa familiarmente responsable, y todo eso la gente lo mira, absolutamente todo. Yo cada vez que me siento con una persona de selección, a hacer la selección, ha mirado todo eso, y tengo compañeros que trabajan hoy en Syncro que me dicen: oye, yo fui a la entrevista, no sabía quiénes erais, pero vi que hicisteis un taller con los compañeros, con una consultora que se llamaba Delivering Happiness, y entonces les dije: esta gente que hace talleres de felicidad dentro de la empresa. O tengo una persona con la que me voy a entrevistar, si Dios quiere, el lunes, y que está apasionada con trabajar con una empresa que tiene medidas de conciliación y que está certificada como familiarmente responsable. O sea que la respuesta es que sí. Luego hay otras cosas, Pablo: el dinero, la distancia, el teletrabajo. Ahora el teletrabajo, ¿no? Ahora todo el mundo quiere teletrabajar. Ojo con el teletrabajo, que soy un enamorado del teletrabajo, pero vamos a ver cómo lo gestionamos. Pero la respuesta es sí. Esto atrae talento. Y yo creo que lo fideliza también. Es decir, a todo el mundo le gusta estar al lado de una marca, al lado de una empresa que hace determinadas cosas. Y eso genera orgullo en la plantilla. No sé si, Estela, tienes esa sensación o no. Totalmente, yo soy una firme defensora del teletrabajo, bien implantado, siempre lo he dicho, escribo mucho sobre ello tanto en el blog de SyncroGo como a nivel personal. Y al final yo creo que lo que se está jugando ahora mismo en las empresas es la batalla por el talento, y los millennials y los centennials llegan a un proceso de selección y no es la generación baby boomer, y te preguntan si van a poder teletrabajar, y te preguntan si tienen medidas de conciliación, e incluso están dispuestos a sacrificar evidentemente siempre que el sueldo sea razonable, parte del sueldo a cambio de poder teletrabajar, a cambio de poder cuidar a sus mascotas, irse al gimnasio, viajar y que le des flexibilidad. Con lo cual, el teletrabajo no es el foro adecuado, pero bueno, quien me sigue sabe que yo siempre digo que el marco laboral que tenemos está hecho para no teletrabajar, por desgracia, pero al final lo que se están jugando las empresas es la batalla por el talento, y hay que casar la parte laboral con la dirección estratégica de personas. Perfecto. Otro día, si quieres, hacemos una charla solo sobre teletrabajo, que sabes además, Sí. Estela, que también hemos tenido conversaciones precisamente de esto mismo en LinkedIn. Pues, Carlos, Estela, en principio, no sé si queda alguna pregunta más. Estoy viendo en el chat y creo que a nivel general no ha llegado ninguna. Por mi parte, solamente daros las gracias a los dos por vuestra asistencia aquí, darles las gracias también a los asistentes, confirmarles también que se está grabando la sesión para que la puedan volver a ver todos aquellos que la quieran ver, y todos aquellos que por temas de agenda finalmente no pudieron acudir. Y como digo, tanto a nivel Anfix, daros las gracias, como a nivel personal también, y os emplazamos para la próxima. No sé si vosotros queréis decir algo. Muchísimas gracias, Anfis, un placer, y yo animarles. Hay que apostar por la comunicación porque realmente es una palanca para impulsar la imagen corporativa de la empresa y para captar y atraer clientes, y no solo clientes, también para captar talento. Muchísimas gracias por mi parte, tanto a Anfix a nivel corporativo, como a ti, Pablo, a nivel personal. E incido en lo que decía Estela: una empresa del siglo XXI, del año 2021, ya casi 2022, que las vacaciones están a la vuelta de la esquina, tiene que comunicar, tiene que tener presencia en redes sociales. Yo no tengo ninguna duda. Tiene que ser así, y si no, se irá quedando atrás. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias en especial a vosotros dos, Carlos y Estela, y nos vemos en la próxima. Un placer. Fenomenal, muchas gracias. Hasta Chao. luego. Adiós.